Bueno, jóvenes, buenas tardes, buenos días, buenas noches, depende de qué hora estén viendo este video. Sin más dilación, el día de ayer nos quedamos en la parte de inecuaciones racionales. A voto de ustedes, quedamos hasta aquí. Entonces, vamos a continuar. Ahora sí, primero, como es de bien conocer de todos, primero leemos cada presentación y luego hacemos los ejercicios para ejemplificar un poco qué es lo que se dice aquí. Entonces, dice. Para resolver este tipo de inecuaciones es necesario conocer tanto los ceros de los polinomios como las restricciones, es decir, aquellos valores de la variable que nos indefinen nuestra fracción. Vale resaltar el hecho de que nuestro objetivo inicial es realizar todas las operaciones necesarias para que nos quede una inecuación de esta forma. Sea un polinomio en el numerador, un polinomio en el denominador, no importa si son iguales o diferentes. Y la desigualdad ya es cualquiera, aquí lo especifica, que dice que cualquier otra desigualdad con respecto a cero. Entonces puede ser menor o igual, menor estricto, mayor, mayor estricto, cualquier desigualdad nos funciona, pero eso es lo que queremos llegar. Entonces cuando nos den una inecuación racional, nuestro primer objetivo es calcular eh, las restricciones o para hacerlo de una manera mucho más completa, lo que podemos hacer es este, realizar todas las operaciones posibles. Digamos, en este caso hay que resolver restas de fracciones heterogéneas para el final conseguir una fracción, una única fracción y ahí sacar las diferentes definiciones. Lo podemos hacer en el primer paso, pero ya como recomendación mía, es mejor dejarlo en una sola fracción todo y luego ya sacar las restricciones. Ahora sí, vamos a ver cómo se hace esto. Entonces vamos con el primer ejercicio, que es de la forma. Voy a probar con esto. 2x más 1 sobre x menos 4. Entonces primero notamos que tenemos un polinomio en el numerador, tenemos un polinomio en el denominador y luego tenemos una desigualdad. En este caso es mayor o igual que 0. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, lo que vamos a hacer es eh, aprovechar cada polinomio de este tipo y hacer una tabla de valores. Primero vamos a considerar nuestras restricciones, es decir, nuestros ceros. Entonces, eh, primero restricción, vamos a ponerlo aquí, restricciones, que nuestras restricciones, recuerden, es cuando se nos indefine el polinomio, por lo tanto, para que haya una indefinición como tal, recuerden que si nosotros tenemos algún elemento, algún número sobre cero, esto es una indefinición. Esto no se puede hacer. Entonces, nos vamos a nuestro denominador, que es de la forma x menos 4, y calculamos en qué momentos x hace que todo el denominador sea cero. Entonces, bueno, calculamos x menos 4 igual a 0, o sea, lo vamos a obligar a que sea 0 para ver cuáles valores cumplen eso. Entonces vemos que no es más que x igual 4. Entonces, vamos a poner que nuestras restricciones son con x igual a 4. Vamos a dejar eso por aquí. Y ahora recuerden que también ocupamos para crear la tabla de valores nuestros ceros. Ya sacamos el cero de este polinomio, que era 4. Y ahora hay que sacar el cero, perdón, del polinomio del denominador. Entonces, primero lo vamos a calcular, que es de la forma 2x más 1. Y lo igualamos a 0 para conseguir nada más y nada menos que el cero del polinomio. Entonces, nos va a quedar de esta forma. Entonces,
lo que vamos a hacer es crear la tabla de valores. Ya tenemos este otro cero, lo vamos a poner por aquí para que no se nos olvide, pero no lo vamos a encerrar, ya que el único que nos interesa recordar siempre es nuestra restricción. Entonces vamos a poner entre paréntesis siempre, por cuestiones del orden, cada uno de los polinomios. En este caso solo tenemos dos, que es 2x más 1 y x menos 4. Estos vamos a poner p de x refiriéndonos a todo el polinomio total. Entonces hacemos menos infinito, hacemos menos un medio, ya que lo vamos a hacer en orden ascendente. Luego pasamos a 4, luego pasamos a más infinito. Ok, separamos aquí para hacer las rejillas y vamos a denotar los ceros. Entonces, lo hacemos primero este tipo y nos preguntamos, ¿va cerrado el círculo a abierto? Vemos que puede ser mayor o igual a 0, por lo tanto, lo vamos a dejar este, todo así marcado, refiriéndonos a que puede tomar ese valor. Luego, hay que tener cuidado con el x menos 4, ya que es donde está nuestra indefinición. Entonces, por lo general, donde está la indefinición, se tiende a hacer una doble línea para recordarnos que ahí es donde se indefine. Y vamos a poner este con el círculo abierto, ya que eso no lo puede tomar, ya que es cuando se indefine la expresión como tal. Entonces, recuerden el truco que les había dicho, nos fijamos en el polinomio y vemos que ese signo tiene x, y vemos que x en ese momento tiene signo positivo, por lo tanto, vamos a poner símbolos negativos hasta el momento que sobrepasemos eh, el intervalo donde se hacía cero. Entonces aquí, antes del cero es menos y ahora es positivo. Ahora sí, vamos a hacer el mismo truco aquí. Entonces nos queda de esta forma. Y ahora resolviendo estas multiplicaciones, vamos a obtener menos por menos es más por menos es menos, y más por más es más. Entonces, ahora nos vamos a devolver para ver qué era lo que nos preguntaban inicialmente. Entonces vemos que nos preguntaban para qué valores de x todo este polinomio era positivo. Bueno, mayor o igual a cero. Entonces vamos a subrayar aquí con rojo. Y aquí se cumple, pero para la respuesta hay que tener cuidado con respecto a la restricción, ¿verdad? Entonces la voy a poner por aquí y me va a quedar de la forma que la solución de esta ecuación va a ser de menos infinito a menos un medio. Vemos a ver si lo podemos hacer cerrado o abierto. Vemos que puede ser cerrado, ya que puede ser igual que cero. Unión. Aquí tenemos cuidado de no incluir el 4, ya que es el que nos define el polinomio. Y esto va a más infinito. Esa sería nuestra respuesta. Vamos con el siguiente ejercicio. Recuerden, si tienen dudas, en algún momento me pueden consultar al Telegram, que esto es un video y no puedo hacer preguntas si tienen dudas. Entonces vamos con con el segundo ejercicio, que es de la forma x sobre x menos 1 menos 2 sobre x menos 1 mayor estricto que 1. Entonces, recuerden, nuestro primer paso es desarrollar las operaciones posibles o necesarias para dejar nada más de la forma p de x sobre q de x.
es decir, una única fracción. Entonces, lo vamos a hacer. Eh, Vemos que aquí tenemos fracciones heterogéneas, por lo tanto, lo que vamos a hacer, el método que vamos a usar aquí es carita feliz. Entonces, lo vamos a hacer. Nos va a quedar x multiplicado por x más 1 menos 2 multiplicado por x menos 1. Todo esto sobre la multiplicación de los denominadores, que es de esta manera. Todo esto menos 1. Luego, lo que vamos a hacer es comenzar a despejar a 0. Entonces, este 1 que está sumando pasa al otro lado a restar. Entonces, vamos a hacer, bueno, aquí no olvidemos los bicondicionales, igual de este otro lado, pero aquí no hicimos ninguna operación. Entonces, no ocupamos. Entonces, aquí vamos a desarrollar de esta manera, que nos va a quedar x cuadrado más x menos 2x más 1 sobre x menos 1 sobre x más 1 menos 1 y restricto que sea. Vamos a desarrollar por aquí. Bueno, no, por aquí mejor. Voy a hacer como una división de la pizarra. Y hay que restar este 1, que vemos que es un menos 1 sobre 1, por lo tanto son fracciones heterogéneas y nos va a quedar de la forma x al cuadrado más x menos 2x más 1 menos x menos 1 x más 1 sobre x menos 1 x más 1. Que recuerden, lo que utilicé fue carito gris. Todo esto multipliqué por 1 y el menos 1 lo multipliqué por todo esto y luego, bueno, esto no tiene mucha eh, forma de carito gris, pero es el método que utilicé. Vamos a ver si está bien. X cuadrado más x menos 2x, ajá, más 1. Y ahora sí, menos el todo este denominador que fue de esta multiplicación. Ok, sí, seguimos desarrollando y nos va a quedar x cuadrado. Bueno, vamos a desarrollar en otra pizarra mejor porque aquí no nos... Bueno, sí, vamos a hacerlo más pequeño. Nos va a quedar x cuadrado más x menos 2x más 1 menos esto no es más que un x menos 1 al cuadrado, pero en este momento no nos funciona. Entonces, no, perdón, esto es esto. Ahora sí podemos desarrollar, ya sea yo. Que no quería que iba por ahí. Entonces, vamos a seguir desarrollando este lado. Y aquí no es más que sacar del paréntesis estas expresiones, sin olvidar también invertir su signo. Entonces nos va a quedar de la forma x cuadrado más x menos 2x más 1. Y ahora sí, hay que tener cuidado de al sacar este paréntesis o eliminarlo, cambiar el signo de los elementos que están adentro, ya que hay un menos 1 multiplicando. Entonces nos va a quedar menos x al cuadrado más 1. Todo esto sobre x menos 1, x más 1. Esto mayor que 0.
Aquí no lo pusimos, pero es más que todo porque no cabía. Ahora sí, aquí no es más que desarrollar lo que ya hemos aprendido sobre operaciones de monomios semejantes. Vemos que tenemos x cuadrado menos x al cuadrado. Luego vemos que voy a desarrollarlo de otro color. Tenemos más x menos 2x. Y luego los términos constantes serían estos. Entonces nos va a quedar, estos se eliminan y nos va a quedar x menos 2x menos x más 2 sobre x menos 1, x más 1 mayor que 0. Ok, entonces aquí estoy viendo que eh, este no era más 1, ya que tenemos menos 2x multiplicando a menos 1, entonces nos va a quedar más 2. Entonces vamos a arreglar esto, que no tiene mucho peso en nuestro desarrollo, ya que aquí no hacemos más que cambiarlo, porque nunca lo utilizamos. Ahí las disculpas del caso, de verdad. Sí, es que el día de hoy me he dado demasiadas clases y ya el agotamiento pasa factura. Entonces, vamos a eliminar este. Ahora sí. Entonces, al efectuar la suma de términos constantes, vamos a tener más 2 más 1. Entonces nos va a dar más 3. Y ahora sí, eh, buscamos las restricciones. ¿Y por qué ya vamos a comenzar a buscar las restricciones? Porque noten que ya tenemos un polinomio irreducible sobre otro polinomio irreducible con una desigualdad comparada a cero. Por lo tanto, ya hicimos el primer paso, que son las operaciones de, necesarias para dejar una sola fracción. Entonces, voy a poner aquí restricciones. Y vamos a eh, tomar en cuenta aquellos valores de x que nos vuelven cero nuestro denominador, que es en el momento que se vuelve una indefinición. Entonces vamos con el primer factor, que es x menos 1, lo ligamos a cero y al final nos queda que x igual a 1 es una restricción. Entonces lo vamos a poner aquí. Luego, más de lo mismo, para el otro factor, denominador, nos va a quedar x más 1 igual a 0. Entonces vemos que al despejarlo, tenemos a x menos 1. Ok, vamos a subrayarlas, ya que son importantes. Y vamos a considerar para hacer la tabla de valores, recuerden, ocupamos los ceros de todos los polinomios que tengamos. Aquí ya tenemos las dos x, bueno, los dos ceros, perdón, de nuestro denominador. Y aquí ya tenemos que de calcular nuestro cero del numerador. Entonces, vamos a hacer, nos va a quedar de la forma menos x es igual a menos 3. Y nosotros podemos ver aquí que tenemos un menos 1 multiplicando a x y un menos 1 multiplicando a 3. Entonces esto se puede simplificar. Nos va a quedar x igual a 3. Es nuestro cero del numerador. Nada más lo vamos a borrar para luego recordarnos de él. Y vamos a hacer nuestra tabla de valores. Vamos a hacerla de este otro lado. Entonces vamos a tener menos x más 3
qué bueno que nos dio esta forma para poderles enseñar ahora el truco como invertido. Y vamos a ver, el más uno y el x menos uno. Aquí tenemos cuidado. Bueno, también ponemos p de x. Nos fijamos en nuestros valores que nos hacían 0 los polinomios. Entonces vemos que tenemos a menos uno. Luego tenemos a 1. Luego tenemos a 3. Luego tenemos a más infinito. Y ahora sí, haciendo nuestra famosa tabla de valores, nos va a quedar de la forma. Bueno, aquí me falta un poquito. Listo. Espero que se entienda. Eh, Ocupamos eh, denotar nuestros ceros, recuerden. Entonces, vamos a subrayarlo con negros, pero se ve claro. Entonces, primero, vamos a ver. Vemos que nos están preguntando por los valores de x que es mayor estricto que cero. No puede ser cero, por lo tanto, vamos a remarcar a todos un, con un círculo abierto de este tipo, ya que no puede ser cero. Recordamos las dobles líneas de nuestra indefinición, que son estos. Recuerden que la doble línea no es más que un método como didáctico para recordarnos que nuestra inecuación no puede tomar esos valores ya que es indefinido. Entonces aquí ponemos, aquí este es el cero de este polinomio y aquí ese es el cero de este otro polinomio. Ok, hasta ahí todo bien. Entonces vamos a comenzar a rellenar esta tabla de valores. Aquí vemos que no nos funciona el truco que les había enseñado, que era que cuando el valor, bueno, el signo de x es positivo, entonces vamos a comenzar a poner negativos hasta llegar a nuestro intervalo que valga cero. Entonces va a ser al revés. Si antes lo hubiéramos hecho de esta manera, entonces ahora, como el signo es negativo, lo vamos a hacer al revés. Vamos a poner signos positivos hasta que pasemos al intervalo que se hace cero. Aquí hacemos el método S, pero de la forma normal, ya que X vale, bueno, tiene un signo positivo. Entonces, hacemos de esta manera. Aquí más de lo mismo. Pero sí, hay que tener cuidado al estar haciendo nuestras multiplicaciones, ya que ya sabemos que este positivo por negativo nos da negativo, pero negativo por negativo nos da positivo. No, bueno, lo voy a poner blanco. Luego, esto nos va a dar negativo, pero porque tenemos positivo por positivo es positivo y positivo por negativo es negativo. Luego, positivo por positivo es positivo y negativo por positivo es negativo y negativo por positivo es negativo. Entonces, vamos a buscar aquellos, vamos a preguntarnos nuevamente, qué era lo que nos decía nuestro ejercicio, y era que nos preguntaba por los valores de x en donde hacían que nuestro polinomio fuera positivo. Entonces, vemos que eso sucede tanto aquí como aquí. Entonces, al escribir nuestra solución, vamos a poner que son del conjunto que viene del menos negativo hasta el menos uno abierto, ya que recordamos que que esta es una indefinición, el menos uno, unión con uno abierto a 3 abierto. Eso es nuestro, nuestra conjunto solución. Ok, entonces teniendo nuestro conjunto solución, les quería decir que este ejercicio restante
lo quiero dejar para hacerlo con ustedes, a ver si entendieron el tema. Lo vamos a hacer el viernes, antes de seguir con el tema de análisis de gráficas, si mal no recuerdo qué es el tema. Entonces, lo vamos a ver en ese momento. Ahí me lo voy a apuntar en una nota para recordarme hacerlo con ustedes y preguntarles si entendieron el tema o no. Entonces, para hacerlo y detenidamente con ustedes. Ahora sí, vamos a ir con el tema de conceptos básicos de funciones. ¿Y por qué no vamos a ver funciones de una vez y pasar con las funciones lineales, exponenciales, logarítmicas y todo eso? Puesto que es una manera más fácil de entender el tema de ecuaciones y todo lo que lo conlleva en cálculo, que en cálculo, sí, ver funciones es de lo más normal del mundo, ya que ahí ustedes es donde van a calcular los límites, las derivadas, las integrales de funciones. Por lo tanto, es bueno tener un previo a funciones o cómo se definen las funciones, mejor dicho, y sus partes. Entonces, vamos a pasar con este tema que espero que entiendan. Y como les digo siempre, si no entienden algo, algún concepto o algo, me lo pueden hacer saber en cualquier momento. Ya hay muchas personas que saben que yo respondo lo más rápido posible y cualquier duda trato de aclararla. Ok. Eh, bueno, primero que nada, voy a dejar tarea de inecuaciones el día jueves en la tarde, cuando termine de hacer mis asuntos personales y no va a haber, creo que no va a haber tarea de este tema de funciones, ya que esto es un poco más teórico. Ya para los otros temas de funciones lineales y todo eso, sí va a haber. Entonces, para que lo sepan, ¿verdad? Entonces, vamos con lo primero. Relaciones entre conjuntos. Ok. Eh, vamos a leerlo y después vamos a explicar detenidamente qué es esto. Ok. Dice, recordando que un conjunto no es más que una agrupación de elementos, vamos a definir la relación entre los conjuntos no vacíos. Esto es importantísimo. A y B. A y B, bueno, son los nombres de los conjuntos. Puede ser, no sé, Pepito y Juanito, que no importa, pero lo normal es ponerles letras o llamarlos de alguna forma un poco formal, ¿verdad? No le vamos a poner así un nombre extraño. Entonces, y como la relación entre los elementos de cada uno de estos conjuntos. Es decir, para hacer una relación entre conjuntos, lo que vamos a hacer es una relación entre los elementos de dichos conjuntos. Entonces, teniendo en cuenta la existencia de la razón de la relación de estos elementos. Sé que esto suena un poco enredado, pero ya van a ver a lo que me refiero, que hay que tener en cuenta la razón de la relación de los elementos. Ok, vamos a la siguiente pizarra, que ya la tengo preparada. Mm, Aquí puse un conjunto A, un conjunto B. Si ven, el conjunto A contiene nombres de personas. El conjunto B contiene nombres de actividades, de hobbies. Entonces, si yo hubiera querido poner aquí que este conjunto se llamara nombres y este conjunto se llamara, este, no sé, actividades o hobbies, lo hubiera podido hacer. Lo quiero hacer de este modo para comenzar a introducir un poco la mate formal que hay de promedio. Entonces, ¿qué es una relación entre conjuntos? Bueno, ya definimos nuestro primer conjunto que contiene a los elementos o personas, mejor dicho, Marco, Jeffer, Heikel y Humberto. Y tenemos un segundo conjunto que son hobbies o actividades, que son música, películas, juegos o leer. Ok, entonces vamos a volvernos aquí a nuestro PDF y vamos a ver qué es relacionar dos conjuntos. Entonces dice, vamos a definir la relación entre dos conjuntos no vacíos, ok, A y B,
como la relación entre los elementos de cada uno de sus conjuntos. Entonces, si yo quiero establecer una relación que se llame, una relación que se llame, no sé, este, hobbies, bueno, aquí no me cae. Entonces, yo puedo comenzar a relacionar elementos de un conjunto con otro. Entonces, tal vez a Marco lo que le guste son los juegos. Voy a hacerlo con otro color. Tal vez a Marco lo que le guste son los juegos. A Jeffer le gusta la música y no sé, y leer. A Heike le gustan las películas y los juegos también. A Alberto le gustan los juegos. Ok, sí ven. eh, Espero que hayan entendido un poco cómo es que estamos relacionando, que no es más que estableciendo una relación entre dos elementos, entre Marco, que es del elemento A, lo estamos relacionando con el elemento juegos del conjunto E. A Jeffer lo estamos relacionando con el elemento de música y con el elemento de leer. Y a Alberto lo estamos relacionando con el elemento de juegos. Bueno, Heikel con otros dos, que sería películas y juegos. Pero quiero que vean cómo es que funciona esto. Eh, no es más que tomar dos conjuntos y relacionarlos entre sí. Entonces, lo que vamos a hacer es, perdón, ahí pasé pizarra y no era mi intención. Este, lo que quiero es como que entiendan que uno puede relacionar sin ningún compromiso. Si nosotros hubiéramos querido hacer que Marco no tuviera hobbies y no asociarlo, sí, no asociarlo sería la palabra con un elemento del otro conjunto, no hubiera pasado nada. Este, ya que no hay nada que me obligue a relacionar a Marco. Pero cuando los lógicos estaban estudiando estas relaciones entre conjuntos, entonces comenzaron a tener un poco de criterios sobre este tipo de relaciones, que eso no son más que relaciones binarias. Vamos a ponerlo aquí, relaciones binarias. eh, si lo ven, eh, son con conjuntos, se toman conjuntos y se tiene algo con que asociarlo. En este momento lo que lo estamos asociando era con el juego de cada persona. Entonces, de ahí se llegó a las funciones. Esto no es una función, esto nada más estamos relacionando dos conjuntos. Entonces, a partir de que los estudiosos ahí de conjuntos, los conjuntistas, estaban estudiando estas cosas de relacionar dos conjuntos, les surgió una serie de propiedades o características que cumplen las relaciones entre conjuntos que al final se nos convierten en funciones. Entonces, ahora sí vamos a ver la definición de una función. Recuerden que para relacionar dos conjuntos, nada más nos decían que los conjuntos no tenían que estar vacíos y se tenían que relacionar elementos de un conjunto con otro. Eso era todo. Y ahora con funciones, lo que nos dicen es que igual no vamos a tener a los dos conjuntos que no sean vacíos y se le va a llamar una relación funcional o una función, como ustedes lo quieran llamar, f. Vamos a llamar f a la función cuando se relaciona a cada elemento de A con al menos un elemento de B. Es decir, vamos a tomar el mismo ejemplo y quiero que vean esto, lo que les había dicho anteriormente. Si yo hubiera no querido relacionar a Marco con alguna de estas actividades, yo lo hubiera podido hacer. Nadie me va a decir nada, ya que nada más me está diciendo que relacione un conjunto con otro por medio de los hobbies. Entonces, si hubiera querido hacer esto, no hubiera pasado nada. Incluso Jefferson
relacionamos con 2 y no hubiera pasado nada. Pero ¿qué me está diciendo la definición de una función? Bueno, nos están diciendo que a cada elemento de A, es decir, al conjunto de salida, esto se le llama el conjunto salida, y esto conjunto entrada, pero esto no lo vamos a ver de esta manera, nada más lo vamos a ver como un tipo de nombres que ya vamos a ver. Entonces dice que se relaciona con cada elemento de A, al menos un elemento de A. El conjunto A lo llamaremos dominio, el conjunto B lo llamaremos codominio. Entonces, voy a dar un ejemplo de esto. ¿Y qué es una función? Recuerden, lo que diferencia una función de una relación entre conjuntos es que en la relación yo podía no relacionar, no sé, un elemento de A, no relacionar ninguno y que no me iba a pasar nada. Nada más no tenían que ser vacíos. En funciones, lo que vamos a hacer es no tener conjuntos vacíos y a su vez tener que relacionar a cada elemento del primer conjunto. A todos tienen que ir relacionados. Solo una vez. Entonces, vamos a ir a esta otra pizarra. Si ven aquí ya yo puse dominio y codominio, ya que describimos el nombre de estos, bueno, el nombre en matemática, que es dominio y codominio. Y ahora sí, yo quiero relacionar a este conjunto por medio de la capital de su país. Entonces, si yo comienzo a establecer las relaciones, entonces yo veo que Brasil se va a relacionar con Brasilia, que Brasil es la capital de Brasil. Luego vamos con Bulgaria. Bulgaria vemos que su capital es Sofía. Luego vamos con España, que su capital es Madrid, que de hecho hoy el Real Madrid le ganó al París. Si alguien ve partidos me va a entender. Y por último, tenemos a Canadá, que se relaciona con Ottawa. Ok, entonces, quiero que vean por qué esto se puede considerar una función. Porque cada elemento, voy a hacerlo con esto, a cada elemento del dominio, que es lo estamos relacionando nada más una vez con un elemento del codominio. Entonces, vean, Brasil nada más se relaciona una vez con un elemento del codominio, que es Brasilia, Bulgaria una vez con Sofía, España una vez con Madrid y Canadá una vez con Ottawa. Si, ¿qué hubiera pasado si en el codominio no hubiera estado Brasilia? Si esto no hubiera estado. Bueno, ignoren que lo quité. Entonces, esto como tal no hubiera sido una función, ya que tenemos un elemento que no se está relacionando. Entonces, vamos a arreglar esto que hicimos. Y entonces quiero que sepan, lo primero, que cada elemento se relaciona, se debe relacionar. Y lo segundo es que nosotros no podemos este, relacionar a un elemento del dominio dos veces o con dos elementos del codominio. Es decir, como que yo venga y, no sé, asocie a Bulgaria con Sofía, con Brasilia. Nada que ver. Nada más hay una capital del país. O es Sofía o es Brasilia, pero en realidad solo es Sofía. Entonces, nuestra segunda condición para que sea una función, ya vimos la primera es que cada elemento se tiene que relacionar al menos una vez. Y entonces, vamos a ponerlo aquí.
que no se puede asociar, bueno, que un elemento de A o del dominio, como lo quieran llamar, no se puede asociar más de una vez. Ay, disculpen la letra. Aquí lo que dice es que un elemento de A o el dominio, como lo quieran escribir, no se puede asociar más de una vez con un elemento del codominio. ¿Por qué? Porque si nosotros vamos a la definición de función, nos dice que se define una relación funcional f cuando se relaciona a cada elemento de A con al menos un elemento de B. O sea, nada más tenemos que relacionarlo una única vez. Entonces ya vimos que se llama dominio y codominio. Y ahora sí, vamos con otras definiciones, como el de la primaje. Vamos primero con este. Nos dice que la primaje de una función son los elementos del dominio. Entonces, si yo quiero analizar cuáles son esperen para un momento, ok, sí, este es el que me importaba. Ok, entonces si yo me pongo a analizar cuáles son las preimágenes de toda esta función de relacionar estos dos conjuntos, vemos que x sub 1 es una preimagen, x sub 2 es una preimagen, x sub 3 es una preimagen y x sub 4 es una preimagen. Es decir, por definición, son los elementos del dominio. Entonces ahí no hay como un pérdida. Luego nos dice que las imágenes de una función son los elementos del codominio que se relacionaron con al menos un elemento del dominio. Es decir, voy a pasarme a esta pizarra, que considero que es de mayor, eh, de, de mejor manera para explicarlo. Voy a relacionar todo esto primero, nuevamente, Bulgaria con Sofía, España con Madrid y Canadá con otro. Ok, entonces vamos a buscar las imágenes, nos dicen que son los elementos del codominio que se relacionaron al menos una vez con el dominio. Entonces, este, vemos que Sofía, que Otugo, que Brasil y que Madrid son imágenes, ya que se están relacionando al menos una vez con un elemento del dominio. Entonces, ahora ya teniendo en cuenta que son las preimágenes y que son las imágenes, eh, podemos decir, bueno, antes de pasar a la otra definición, ya que aquí se ve como más evidente cuáles eran las imágenes de la función, aquí pasamos nuevamente. Vemos que x1, x2, x3 y x4 son para imágenes. Y luego, cuando se llega o cuando se pasa a x1 por el criterio de la función y se asocia, digamos, con f de x1, entonces f de x1 va a ser una imagen, f de x2 va a ser la imagen de x2, f de x3 va a ser la imagen de x3 y f de x4 va a ser la imagen de cuando nosotros evaluamos la función a x4. Ya vamos a ver ejemplos de eso. Entonces, primero vamos a leer estas últimas dos definiciones que nos dicen que el ámbito es el conjunto que contiene a todas las imágenes de una función. Entonces, ¿a qué se refiere? Tengan cuidado, codominio y ámbito no son lo mismo. A veces sí lo son, pero no necesariamente. Y aquí codominio se refiere a todos los elementos, es decir, a todos los elementos que forman este conjunto, pero el ámbito se refiere a aquellos elementos que sí se han relacionado al conjunto. Entonces es el conjunto de elementos que contienen a las imágenes. Entonces ya cuando nosotros
determinamos las imágenes de un conjunto, nosotros juntando cada una de esas imágenes podemos crear el ámbito, ya que puede haber la posibilidad que, no sé, si hubiera puesto aquí, déjenme poner, no sé, una capital, San José, ok, voy a moverla aquí. Entonces, si yo hubiera puesto San José, vemos que sigue siendo una función. ¿Por qué? Porque sigue cumpliendo nuestra definición de función, que es que cada elemento del dominio se está relacionando una única vez y en el codominio eh, vemos que tenemos 5 elementos, pero nada más 4 de ellos se están relacionando. Por lo tanto, nuestro ámbito va a ser el conjunto que contenga a Sofía, a Ottawa, a Brasilia y a Madrid. San José no va a estar, ya que no está relacionándose con un elemento del dominio. Espero que eso haya quedado claro. Y ahora el criterio de la función es aquello que une los elementos del dominio con el codominio. ¿Qué se refiere con eso? Vean que aquí nuestro criterio para relacionar estos conjuntos era definir la capital del país. Entonces aquí definimos el país, aquí las capitales. Y las capitales son como nuestro criterio. Pero entonces quiero pasar esto a otra pizarra y quiero preguntarles ahí, en donde estén viendo este video, si esto es una función. Tenemos un dominio que contiene al menos 2, al menos uno, al uno y al 2. En el codominio contiene al uno y al 4. Y el criterio que tiene, que los une, es x al cuadrado. Entonces voy a hacer aquí una línea para separar la pizarra y vamos a comenzar a analizarlos. Entonces, recordando que el criterio, sé que está aquí escrito, pero es como por cuestiones de orden. Sabemos que el criterio es x al cuadrado. Entonces, cuando nosotros evaluamos a la preimagen, recuerden que esto es preimagen por definición, todos los elementos del dominio. Entonces, nosotros cuando evaluamos la preimagen, lo podemos ver de este modo. X se refiere a los elementos del dominio, en este caso las preimágenes. Entonces, vamos primero a analizar a menos 2. Cuando nosotros resolvemos esto, nos da como resultado 4. Entonces voy a ponerlo aquí. Voy a volver esto. Ponerlo de nuevo. Nada más era para quitar ahí donde lo tienen cerrado. Entonces vemos que menos 2 cuando pasa por el criterio se relaciona con 4. Luego vamos a probar con menos 1. Menos 1 al cuadrado es igual a 1. Entonces vemos que menos 1 se relaciona con 1. Vamos con otro que es 1 al cuadrado es 1. Por lo tanto 1 se relaciona con 1. Y vamos con el último elemento del conjunto, que es 2. Lo probamos y nos da 4. Entonces estamos viendo que 2 se está relacionando con 4 y que menos 2 también se está relacionando con 4. Entonces dicen, pero aquí esto no es un problema. Y no, no lo es, ya que es haciéndole caso a la definición de función. Vemos a ver si cumple. Y vemos que a cada elemento del dominio se está relacionando una única vez con un elemento del codominio. Si vemos, menos 2 se está relacionando nada más con un elemento, que es 4. Menos 1 se está relacionando nada más una vez, que es 1. Al 1 también se está relacionando solo una vez, que es con 1. Y 2 también solo se está relacionando una vez, que es con 4. Si nosotros también queremos analizar el ámbito de esta función, que el ámbito, recuerden, es el conjunto de imágenes, vemos que
es prácticamente todo, ya que los dos elementos tienen al menos una relación con un elemento del dominio. Y eso sería por esa parte. Ahora sí, vienen dos ejercicios para comprobar si son o no son funciones. Si ven, ya no lo escribí una función de esta manera, con, definiendo un conjunto como un círculo, un óvalo, como lo quieran ver, sino ahora con corchetes. Entonces, aquí, ¿esto cómo se lee? Se lee que el conjunto que contiene al menos 1, el 0 y el 2, que se relaciona o que va al conjunto que contiene al 0, al 1 y el 2, con el criterio x más 1. Entonces, ¿cómo comprobamos si es función o no? Recuerden la definición de función, que todos los elementos del dominio, es decir, se relaciona al menos una vez con al menos un elemento del codominio. Entonces, vamos a analizar cada una de las preimágenes, metiéndolas en nuestro criterio para ver qué nos sale. Entonces, vamos con el primero, que sería menos 1 más 1 nos da 0. Por lo tanto, voy a ponerlo como aquí a un lado, pues, que menos 1 se relaciona, voy a poner una flecha con 0. Luego, vamos con el segundo, con la segunda prima, que es 0. Entonces ponemos 0 más 1. Recuerden, eso no es más que la función, es igual a 1. Entonces ponemos que 0 se relaciona con 1. Y para el último elemento del conjunto, tenemos a 2. 2 más 1 nos da 3. Por lo tanto, nosotros escribimos aquí que 2, cuando nosotros evaluamos a 2, se relaciona con 3. Entonces, esto es ¿cómo se llama? Una función sí o no. La verdad es que no, ya que si ven, nosotros al evaluar a 2 obtenemos a 3, pero 3 no lo tenemos en ninguna parte de nuestra función. Bueno, de nuestro codominio. Entonces recuerden, se relacionó menos 1, excelente. Se relacionó el 0 con el 1, excelente. Y se relacionó el 2 del dominio con el 3, se tenía que relacionar, pero lo buscamos en el codominio y no está. Esto no pasa, por lo tanto, esto no es una función. Y ahora, vamos con el segundo ejemplo, que tenemos a menos 4, que no sé si parece, voy a reescribirlo. Menos 4 a 1 y a 9 como dominio, eso es el dominio. Y el codominio tenemos a menos 2 a 1 y a 3. Entonces, para analizar si es una función o no, nos basta con la definición. Entonces vamos a evaluar a cada uno de los elementos del dominio, es decir, las preimágenes. Lo vamos a pasar por el criterio para ver con cuál se relaciona. Entonces, vamos con el primero, que es menos 4. Entonces vamos a poner raíz de menos 4. Al tratar de efectuar esta operación, este número no existe, bueno, sí, pero no, es imaginario. Entonces, nos da i4, si no me equivoco. Pero ya saben que nosotros donde estamos trabajando es en el conjunto de los números reales, por lo tanto no vamos a ver números imaginarios. Entonces decimos que menos 4 se relacionaba con un número imaginario. Vamos a ponerlo así. Ahora vamos a probar con el 1. Entonces tenemos raíz de 1, nos da 1. Y vemos que eh, el 1 sí está en el codominio. Entonces, qué bien. Voy a poner aquí la x de una vez, y aquí esto no sucede. Y aquí sí voy a poner que 1 se relaciona con
1 y esto sí puede ser. Luego tenemos que 9 se relaciona, bueno, hay que empezarlo por el criterio, por lo tanto nos queda esta forma, nos da como resultado 3, entonces 9 se relaciona con 3. Lo buscamos si está en el codominio, en efecto está, por lo tanto este sí, sí se relaciona, pero ahora nos preguntamos de manera general, ¿es una función? ¿Sí o no? Vemos que el 1 sí se relacionaba, el 9 también, pero el -4 no se relacionaba. Entonces, esto tampoco es una función. Eh, y ahora ya vamos con estos otros ejercicios. Ya vieron que estos eran para determinar si eran funciones o no. Y los dos, ninguno de los dos era función. Y ahora lo que les propongo es, tenemos una función que va de los reales a los reales. Es dominio, codominio. Recuerden, este, el primer conjunto que aparece siempre va a ser el dominio. Va a ser dominio, flecha, codominio. Entonces, como para que lo tengan presente. Y ahora sí, tenemos que es una función que va de los reales a los reales y que el criterio que los une es 4x sobre 3 más 3. Entonces nos dicen calcule la imagen de 3. Entonces, nosotros ¿cómo calculamos la imagen? Recuerden que la imagen era, voy a volverme, la imagen son los elementos que obtenemos al evaluar la imagen en una función. De hecho, hay una metodología de enseñar funciones que es considerando la función o el criterio como una máquina, en donde nosotros, imagínense aquí una zona como de trabajo, digamos. Aquí hay una máquina, no sé, y poner una carita feliz. Y en esta máquina lo que sucede es que cuando nosotros metemos un número X, lo metemos a la caja, aquí tenemos el criterio que es f de X, nos va a salir nuestra imagen. O nosotros podemos llamar a X también como una preimagen. Es decir, vamos a llamar como el criterio de la máquina como la cámara. Tenemos la preimagen, cuando le sacamos foto eh, con el criterio ya obtenemos la imagen. Entonces, ¿cómo hacemos este tipo de ejercicios? Cuando nos dicen que calculen la imagen de 3, esto no es más que tomar el valor de 3 y evaluarlo. Entonces, ¿cómo lo evaluamos? De esta forma, vamos a tomar el criterio, vamos a decir cuando f es igual a 4. Aquí, 4, perdón, no es. Cuando f de 3 lo vamos a probar. ¿Y por qué 3? Porque nos están diciendo que calculen la imagen de 3, es decir, ¿con, con cuál elemento se relaciona 3? Entonces, recuerden, tenemos un conjunto, tenemos otro conjunto, dominio, codominio, y aquí nos están diciendo que tiene 3 y calcule la imagen, es decir, ¿cuál número está aquí? ¿Con cuál número se relaciona 3? Para averiguar eso, es sabiendo y metiendo 3 en nuestro criterio para que nos salga, para que nos saque la imagen. Entonces, vamos con esto. Y dice que es 4 sobre, entonces quiero escribir de una vez el x como un 3.
Para 3 más 3. Resolviendo esta operación, vemos que podemos eliminar esto. Entonces nos va a quedar 4 más 3, nos va a dar 7. Entonces vamos a eliminar esto. Bueno, no lo vamos a eliminar. Nada más lo vamos a subrayar. 7. Como que 3 se relaciona con 7. Listo. Ahora, pasamos al segundo ejercicio que nos dice, tienen una función que va de los reales positivos a los reales. El criterio que los une es 5x al cuadrado menos 2x más 1. Ahora nos dicen calcule la imagen de 1. ¿Qué se refiere con esto? Bueno, no nos están diciendo más que, que el valor del dominio que se relaciona con 1. Es decir, vamos a verlo de esta manera. Recuerden, tenemos los dos conjuntos relacionados uno con otro. Este es el dominio, este es el codominio. Entonces ahora nos están diciendo, calculen la imagen de 1. Nos están dando 1, que es la imagen, y nos están preguntando por la imagen. ¿Por cuál numerito se relacionaba ahora con este? Entonces, eh, si ven, es al revés que el ejercicio anterior. Antes nos preguntan por imagen, ahora nos preguntan por la imagen, pero nos están dando de una vez la imagen. Entonces, ¿qué podemos hacer aquí? Es algo que ya hemos hecho bastantes veces, que son ecuaciones. Entonces, lo que vamos a hacer es obligar al criterio a que nos dé 1. Entonces, vamos a preguntarle al criterio que en qué valor de x nos daba 1. Entonces, vamos a poner 1 es igual a 5x cuadrado menos 2x más 1. Entonces, resolviendo esa operación, voy a borrar esto. Y ahora sí, vamos a resolverla. Lo hubiera escrito aquí de una sola vez. Ahora sí, despejando 0, obtenemos 5x menos 2x más 1 menos 1. Estos se van, porque más 1 menos 1 es 0. Entonces, si no, nos vamos a ahorrar. Ya vemos que estamos enfrente de una ecuación cuadrática incompleta de la forma ax al cuadrado más bx. Por lo tanto, vamos a desarrollarlo por medio de factorización. Entonces decimos que 0, bueno, usar aquí esto, por maña de siempre tenerlo de un solo lado. Ustedes pueden rotarlo de esta manera, nunca afecta, siempre se mantiene a la igualdad. Entonces ahora sí, bueno, recordando poner siempre los bicondicionales. Ahora sí, vamos a efectuar la factorización por factor común. Nos va a quedar de la forma x multiplicado por 5x menos 2 igual a 0. Y recuerden que esto es tener algo así, un polinomio igual a 0. De esta manera podemos dividirlo en los dos casos o las dos ecuaciones, como quieran ver. Entonces, bueno, que ya tenemos este valor, ya no hay nada que despejar para x. Es cuando x valga 0. Y aquí sí hay que desarrollar un poquito más. Que es cuando x valga 2/5. Si no saben cómo se hizo esto, lo voy a resolver aquí detenidamente, que es de la forma, pasamos este 2 a sumar al otro lado, y aquí el 5 nos está absorbando, por lo tanto lo pasamos a dividir. ¿Listo? Nos queda de esta manera, voy a borrarlo. Entonces vemos que los ceros de nuestra ecuación son 2/5 y 0. Entonces vamos a subrayarlos. Pero ahora hay que preguntarnos, ¿cuál es el verdadero?
ya que por definición de función, nada más un elemento del dominio, que es el que estamos buscando, se puede relacionar con uno. Entonces, ¿cuál será? Si esos dos se pueden relacionar con uno, por medio del criterio, ¿cuál escogemos? Bueno, nos vamos a fijar en cuál es nuestro dominio. Vemos que nuestro dominio son los reales positivos. Los reales positivos no contienen a cero, por lo tanto, a cero no lo vamos a tomar en cuenta y vemos que eh, el numerito que estaba en el dominio era 2/5. Se relaciona con uno. Ok, ahora que ya espero que les haya quedado claro, de verdad. Eh, si tienen alguna duda, no duden en preguntarme en cualquier momento del día. Ahí les estaré solucionando las dudas. Eh, espero que hayan entendido bien eh, cómo es que se relacionan conjuntos y que no hay una obligatoriedad en asociar todos los elementos de conjuntos, pero en una función sí. Y hay que basarse siempre en la definición. Entonces recuerden nada más los conceptos de dominio, codominio, primaje, imagen, ámbito y criterio. Y ahora sí, vamos a ver qué es un dominio máximo. Un dominio máximo no es, eh, solo puse dos ejercicios, más que todo porque son cosas que ya hemos visto. Nada más que aquí lo vamos a ver como ya de manera más formal. ¿Qué es un dominio máximo? Ok, entonces vamos a leer primero. Nos dice que analizar el dominio máximo de una función es encontrar todos aquellos valores que hacen que dicha función esté bien definida, basándonos en el criterio de la función. Es decir, hay que hallar los puntos en los cuales la función se indefine. Entonces, ¿qué pasa cuando a nosotros nos dan el criterio de la función, como en este caso, pero no nos dicen el dominio? Entonces nosotros vamos a considerar, por eso, por eso el título, el dominio máximo, el conjunto máximo de los reales que nos funcione. Pero para eso hay que tomar en cuenta las restricciones, o mejor dicho, no tomarlas en cuenta. ¿Por qué? Vamos a hacer estos ejercicios y vamos a ver. Tenemos el primero que dice que es f de x igual a uno sobre x menos 2. Entonces, como no sabemos el dominio, recuerden, hay que sacar el máximo dominio que podamos, la máxima cantidad de números. Entonces, nada más la pregunta que hay que hacernos es ¿qué valor de x define nuestra función? Vemos que estamos enfrente de una función racional o fraccional, como la quieran ver. En el denominador tenemos a x menos 2, o sea, tenemos la variable en ese lugar, en el denominador. Entonces, vamos a preguntarnos en qué momento x menos 2 vale 0. O mejor dicho, para qué valores de x se indefinen o se vuelve 0 nuestro denominador. Entonces, al resolver eso, nos va a quedar de la forma x igual 2. Entonces, nosotros vamos a decir que nuestro dominio de f de x, o sea, nuestro dominio de f, uy, perdón, nuestro dominio de f va a ser que va desde los reales menos el conjunto que contiene el 2, ya que ese es el que nos indefine, a los reales. Ahora sí, bien. Bueno, en el curso o en el taller no se pide que ustedes vean el codominio máximo de una función, pero eso se hace después. Tal vez el viernes lo podamos ver. Este, si me avisan con antelación en el grupo de Telegram que quieren ver este, cómo sacar el codominio máximo de una función. Pero espero que hayan entendido este ejercicio,
que no se toma en cuenta en los reales a aquellos valores que nos indefinen. Y vamos con el segundo ejercicio, con el segundo y último ejercicio de esta clase, que nos dice que tenemos el criterio raíz de 5x menos 10. Entonces vamos a escribirlo. Ahora sí, vemos en qué tipo de criterio de función estamos. Vemos que estamos en una con radical. Y recuerden que nosotros no podemos tener números negativos dentro de un radical. Por lo tanto, ya sabemos que para sacar el dominio máximo de nuestra función, queremos tomar a todos los reales menos aquel conjunto que nos indefine. Entonces, ¿cómo sabemos o cómo sacamos los valores donde esto se indefine? Muy fácil. Vamos a poner 5x menos 10 cuando sea menor o estricto que 0. ¿Por qué no igual? Porque en raíz de 0 es 0. Entonces no, ahí no se indefiniría. Se indefine nada más con números negativos. Entonces lo vamos a dejar de esta manera y vamos a desarrollar esa inecuación lineal. Nos va a quedar de la forma 5x menos 10, ya que pasamos al otro lado al menos 10 positivo. Y al pasar a dividir este número, vemos el signo, vemos que es un signo positivo, por lo tanto nos invierte la desigualdad y nos va a quedar de esta manera. Entonces que x tiene que ser menor que 10 sobre 5 nos da 2. Por lo tanto, estos valores de x, o sea, cuando x se convierta en números menores que 2, nuestra función se va a indefinir. Entonces, voy a escribirlo como intervalos. Bueno, como primero una línea, una recta numérica para que lo evidencien mejor. Aquí tenemos el 0 y aquí tenemos el 2, digamos. Entonces, primero nos preguntamos, ¿contiene el 2 sí o no? No lo contiene, ya que no es una desigualdad estricta. Entonces lo ponemos abierto y vemos que x tiene que tomar valores negativos, es decir, menores que 2. Entonces x va a tomar toda esta cantidad de valores hasta menos infinito. Entonces, para poderlo reescribir como intervalos, x se indefine de menos infinito a 2 abierto. Entonces, nosotros cómo vamos a describir el dominio máximo. Ok, voy a borrar esto. No voy a borrar esto ya que es algo con lo que nos vamos a quedar. Entonces nosotros vamos a decir que nuestro, nuestro dominio máximo van a ser los reales menos el conjunto que va desde infinito, desde menos infinito hasta 2 abierto. Pero aquí hay otra forma de reescribir esto, ya que viéndolo también con una recta numérica, voy a extenderlo un poquito más hasta donde me deja la pizarra, digamos hasta ahí, ya aquí más infinito. Entonces nosotros vemos que si tomamos, lo voy a hacer con blanco, desde 2 hasta más infinito, vamos a tener bien definida nuestra función. Entonces, si ustedes en una tarea o algo lo escriben de esta manera, no está mal, pero si lo quieren hacer de manera como más simplificada, ustedes pueden reescribirlo como que el dominio máximo es de 2 a más infinito. Incluso lo vamos a probar. A ver cuánto nos da.
vamos a probar con el primer término del dominio, que es 2. Entonces vamos a poner 5 por 2 menos 10 es igual, 5 por 2 es 10, menos 10 es 0, y raíz de 0 es 0. Por lo tanto, está bien definido. Entonces, eso fue todo de este video. Espero que hayan entendido. Eh, Me cuesta la verdad saber si entendieron o no, por el hecho que no les puedo preguntar. Si no saben, que yo me devolvería y explicaría las dudas que tuvieran. Entonces aquí voy como a mi ritmo, ¿verdad? Pero para eso tienen mi contacto en Telegram. Si tienen alguna duda, o incluso en la clase el viernes, me pueden preguntar al puro principio o en cualquier momento que deseen eh, hacerme saber alguna duda que tengan. Entonces, espero que estén bien, que hayan tenido un bonito jueves y que les vaya muy bien.